Entonces le preguntaron, maestro, Moisés dijo que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y así tener hijos en representación de su hermano. Pues bien, supongamos que había 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no había tenido hijos, dejó la viuda a su hermano. Lo mismo ocurrió con el segundo y el tercer esposo hasta que llegaron al séptimo. Al final la mujer también murió. Así que cuando ocurra la resurrección, ¿cuál de todos ellos será su esposo si ella se casó con todos? La mata maridos, ¿no? Jesús respondió, el error de ustedes es que no conocen la escritura ni lo que Dios puede hacer. Porque en la resurrección las personas no se casarán ni serán entregados en matrimonio tampoco, pues en el cielo son como. Son como no quiere decir que son. Tienen una similitud como ángeles a géneros. En cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios, no dice yo fui. Es decir, seguían presentes en la presencia de Dios. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de los muertos, sino de los que viven. Wow. Cuando las multitudes oyeron lo que dijo, se quedaron asombrados de su enseñanza. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había dejado sin palabras a los saduceos, se reunieron y fueron a hacerle más preguntas. Uno de ellos, uno de ellos, quien era experto en la ley, le hizo una pregunta para probarlo. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor, tu Dios, mucha atención por favor, con todo lo que piensas, en todo lo que sientes y en todo lo que haces. Este es el mandamiento más importante. El primer mandamiento es este. El segundo es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley bíblica y los escritos de los profetas dependen de estos dos mandamientos. Wow. Hola amigos, un saludo muy especial en este día mm, para Occidente, porque para otros países como Australia ya no estamos en la misma hora. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús, deseándoles lo mejor, deseándoles aquello que corresponde a las bendiciones de Dios, que son todas. Incluso hasta a partir de este mundo quedó arreglado ya por Dios para que no nos preocupemos por eso, con incertidumbre, no que ya no nos dé miedo a la muerte, y pues todos queremos ir al cielo, pero ninguno se quiere morir. Que si nos llegara un WhatsApp, dice el Señor se va a llevar mañana a los primeros. Vamos a colocar un ejemplo. Mañana llega un mensaje del cielo al WhatsApp. Dice, mañana los que compren primero este boleto, en el cielo va a haber una fiesta y el Señor va a celebrar. Y le va a dar un premio especial a los cristianos que mañana decidan morir voluntariamente e irse para el cielo. Ese mensaje tal vez no tendría muchas respuestas, diría uno. Déjame otros días. Llévate mejor a Jenny y a Janet, pero a mí todavía no, que tengo cositas por hacer. O alguno aquí diría, posiblemente alguien que ya tenga unos años, que la vida lo ha golpeado, que ya uno dice, me duele hasta el apellido, que sigue. De pronto alguien pudiese llegar a decir eso, pero no es la constante. ¿Verdad que no? O alguien aquí se pelearía por un cupito porque los que en esta semana que viene decidamos asistir a esa invitación en el cielo para empezar ya esta nueva temporada del reino de los cielos. No hay sino 20 cupos para 34. Tendríamos una dificultad tremenda con este grupo, ¿cierto? No vayan a colocar ahí quien quiere el cupito, por favor. ¿Se dan cuenta que esto es curioso? La vida es curiosa. Por eso
los jóvenes piensan y razonan. Todos pensamos y ya cuando esta generación empieza a pensar y no encuentra respuestas, por eso se aleja. Hay que tener respuestas y no nos debe atemorizar las respuestas. Recuerden que el testigo, la evidencia, la prueba, como con un juicio cuando dicen la prueba magna, el as, la joya de la corona, para entender si Dios existe, le voy a preguntar esto. ¿Es la escritura, la creación o tú? Coloquen lo que, no abran el micrófono, coloquen ustedes la respuesta. La mejor forma de comprobar que Dios existe, había que escoger una. Una. Son tres, la creación, tú y las escrituras. ¿Cuál creen ustedes para ti, lo que tú crees hoy? Uno, tú, dos, la creación, tres, las escrituras. La prueba más contundente a la que tendrías que acudir para corroborar que Dios existe, uno, tú, dos, la creación, tres, las escrituras. Uno, tú, dos, la creación, tres, las escrituras. Ok. A ver, sigan colocando. Voy a repetir porque esta pregunta me gusta saber qué están pensando ustedes. Nos dicen, bueno, usted le voy a dejar una misión para que ustedes puedan comprobar que Dios existe. Ustedes deben comprobar que Dios existe. Ustedes deben comprobar que Dios existe y tienen tres haces. Tres, solo tienen que darse con uno. sea, escuchen las preguntas para que respondan de acuerdo a eso. Ustedes solo deben escoger una. Tú debes comprobarle a la humanidad que Dios existe, pero tienes tres opciones. Tú, tu vida, tu experiencia, lo que sientes, vives. Dos, la creación y tres, las escrituras. Solo tienes una y en ese orden califica. Una, tú. Dos, la creación y tres, las escrituras, para que hagamos el ejercicio bien hecho. Ok, muy bien. Bueno, sobre eso no voy a entrar a deliberar esta mañana. Sobre eso no voy a entrar a deliberar esta mañana, ¿cierto? Sin embargo, vamos a leer lo que acabamos de leer y ustedes se van acercando. ¿Cuál es el primer mandamiento? Él le dijo, ama, ama estudiando, ama leyendo, ama respirando. Dice, ama a tu prójimo. Escuchen, por favor. Estuve buscando, antes de empezar este devocional, leí como 30 versiones diferentes para encontrar esta que se llama la versión libre. Y dice lo siguiente. Por favor, con mucha atención lo que vamos a leer en esta versión. Dice lo siguiente. Él le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? El primer mandamiento, ¿cuál es? ¿Cuál es? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo lo que piensas. Wow. Dos, en todo lo que sientes. Yo sabía que iba a encontrar una versión que dijera así. Y en todo lo que haces. Wow. ¿Cómo les parece? El que busca encuentra. El que busca encuentra. De manera que en Generación Cristo no estamos para nada desviados de la misión. Para nada. Dios nos ha venido acercando poco a poco. Y si solo aplicáramos esto, que no es una opción, esto no es una opción, esto es un mandamiento. Escuche, escuche lo que dice ahí. En la ley está de una forma, el mandamiento de la ley. Lo que pasa es que en Deuteronomio 6, como no todos tenemos la capacidad de tener la cosmovisión, no en Deuteronomio 6 no incluyó al prójimo. Pero claro, el lector desprevenido no tiene por qué percibirlo porque no estaba preparado para eso. Pero en Levítico sí lo incluyó, porque yo me estaba preguntando por qué no lo había incluido al prójimo.
Bueno, cuando ya en el Nuevo Escrito, lo que se conoce como Nuevo Testamento, sí quedó consolidado. Y quisiera decirles que en palabras de este siglo XXI, se debería leer así. Para que tú seas exitoso en este mundo y tengas una vida plena y tengas una buena familia y seas un buen ciudadano y además pueda construir una nación, un mundo donde exista la equidad y la justicia, que es la base del reino de los cielos, es aplicando este mandamiento y punto. Nada más. Lo acabamos de leer por si alguien duda de lo que estoy diciendo. Dice, toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos dos mandamientos. Entonces saquemos la libreta y todos los que estamos aquí en esta sala escribamos, yo de acuerdo a ese mandamiento que Dios me dio, yo hoy lo estoy cumpliendo porque yo estoy haciendo esto y esto y esto y esto y esto y esto, que no salga de aquí. ¿Cómo nos iría con ese mandamiento? Sabiendo que es la fórmula. Es lo que se llama, lo que llamamos en un inicio aquí en Generación Cristo, las inteligencias superiores. Pero le cambiamos el nombre. Les quiero contar que le cambiamos el nombre. Recuerden que Pablo nos dijo algo muy importante. Pablo dijo, yo como perito, arquitecto, una versión dice, yo como albañil, yo como constructor, puse los fundamentos. Yo, pero ninguno se vaya a salir del fundamento principal que es Cristo. Después cada uno mire cómo edifica. ¿Y eso qué quiere decir? Es muy complicado entenderlo en la versión Reina Valera. Lo voy a colocar en un plano, como decimos en Generación Cristo, en Cartilla Coquito, en Nacho Lee, en Alta Plastilina. Lo que Pablo quiso decir es, en esta transición de yo ser un judío ortodoxo con una cantidad de dogmas y creencias y 613 misbah o mandamientos. Ahora a mí me tocó organizar esto con esta nueva filosofía de Cristo porque no había nada escrito. No había absolutamente nada escrito, solo las enseñanzas de Jesús. Quiere decir que Pablo tuvo que empezar a legislar el modus vivendi. Escuchen, el modus vivendi. ¿Y eso qué significa que el modus vivendi? ¿Por qué te gusta tanto chicañar con esas palabras? La forma en que iban a vivir. Pablo tuvo que legislar, hermanos. ¿Cómo les parece? Pablo tuvo que legislar eso. ¿Por qué? Porque venían con una cantidad de costumbres y una cantidad de cosas. Así que Pablo tiene que empezar ¿a qué? A decirles, mire, esto se hace así, ya ustedes no tienen que guardar los festivos. Lean Colosenses 2, que es un libro muy bonito. O sea, ya no tienen que estar guardando, espérate, quito el compartir pantalla. Ya ustedes no tienen que guardar que el sábado, que no coman pescadito, que no coman puerquito, que no. Él dice cosas que se deshacen con el uso. Ya no hay cosas sagradas. Pablo tiene que desinstalarle al pueblo judío que ya no hay cosas sagradas. Él ya dice, ya las cosas, eso era un ritual y eso mata. Dejemos eso en el pasado. Lean Hebreos 6. Y verá que dice, vayan a la excelencia, a una relación más profunda. Dejen de pensar que un hombre puede comprar una franquicia para el cielo y que si no es por ese embudo que una organización puso, si no es por ese embudo, los demás se perdieron. Imaginen ustedes eso. Imaginen lo que hizo la religión. La religión sacó a Dios del ser del hombre, lo sacó. Le dijo, Dios está allá. Dios está allá. Falso. En él somos, vivimos y nos movemos. Aún en Caín, que mató a su hermano. No hay un ser humano que no esté contenido en Dios. O sea, Dios no es que ande por ahí, ¿dónde estará Jenny que se me embolató? Chepita, ¿dónde estará? Esas son las formas en que nosotros como humanos nos presentamos delante de Dios. Nosotros siempre hemos estado contenidos en Dios,
contenidos es dentro de Él, porque no hay nada que no esté contenido en Él. Si no fuera así, eso enseñaría que las cosas son más grandes que Él. No es correcto decir que Dios está en todas partes, pero tampoco es incorrecto. Hay que saberlo decir. Una vez les compartimos unas palabras todas raras que enseñan aquí en Generación Cristo. Quisque inmanente y quisque trascendente. No se preocupe si todavía no las han entendido, porque a mí me tomó bastante tiempo entenderlas. ¿Y eso qué quiere decir que inmanente y trascendente? ¿Por qué no lo explica más fácil? El ejemplo está en la atmósfera. Mucha atención con esto. Yo vivo dentro de la atmósfera. Yo vivo. Es decir, yo no viviría si yo no estuviera en esta atmósfera. Yo vivo en ella. Este planeta me permite vivir en ella. Como es más grande que yo, me trasciende. Es más trascendente que yo porque yo dependo de ella. Yo estoy contenido en ella. Pero es inmanente. ¿Cómo sí que inmanente? Que la tengo dentro de mí para que mi cuerpo viva. Si yo no pudiese respirar, mi cerebro no recibiría el oxígeno y todo. Entonces es inmanente significa cerca de o depende de o no puede faltar para que esté. Entonces yo necesito la atmósfera para poder respirar. Esto, mira, hagan así. Esto es inmanente, que tú tienes la atmósfera dentro de ti, pero que es trascendente, que es más grande que ti, que tú, te trasciende. Ojalá eso lo pudiéramos guardar un día para entenderlo. La religión dijo que Dios estaba por allá y nosotros estábamos lejos, estábamos perdidos. Y Dios andaba buscando seguro a Chepita como el dracma. Yo escucho las oraciones a veces y yo digo, Dios mío, claro, es para que nosotros lo entendamos, hermanos. Es para que nosotros lo entendamos, pero Dios no tiene esas limitantes. Dios no tiene esas limitantes. Entonces, cuando acabamos de leer este verso tan maravilloso, nosotros siempre hemos tenido la respuesta. Hermanos, escuchen, nosotros siempre hemos tenido la respuesta. Cuando en la escuela de formación iniciamos nuestra primera sesión, quedó escrito eso muy claro para los que asisten a la escuela de formación. Los que no asisten igual se comparten la información al grupo de la iglesia para que miren los videos, porque entendimos que esto debe ser voluntario. Uno debe querer estar, porque no sería imponente, una imposición, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de eso justamente, que los valores de Generación Cristo son amar a Dios, al prójimo y a ti mismo. ¿Y qué dice el texto bíblico? En esto, escuchen, en esto. Escuche que lo va a repetir en esto. Ojalá eso se nos quedara hoy en la mente. No es una opción que tú tienes si quieres servirle a Dios. Si quieres vivir en este, es como cuando le dicen, vive en esta constitución. Pero es que no es una opción. No es una opción. Es el carácter del cristiano, del Hijo de Dios, del ciudadano del reino de los cielos. Quiere decir que si nosotros no empezamos a tener una agenda, un libro, algo donde uno diga, yo hoy voy a cumplir este mandamiento, hoy lo voy a cumplir. Escuchen tan poderoso eso, porque es un mandamiento. Les pregunto, ¿es una opción o es un mandamiento? Ahora les voy a hacer una pregunta, de 1 a 10, ¿cómo estaremos? Les pregunto, ¿cómo estaremos de 1 a 10? Cada uno se debe responder. Yo ni me acordaba de ese verso bíblico. Yo ni lo he tenido en cuenta, porque yo lo que necesito es lo mío. Yo voy por lo mío, estar bien yo y lo demás, pues, sí, yo amo al hermano y pues ahí me sobra algo y yo ahí medio también contribuyo, pero yo con lo mío. Claro, con eso, esto que le estoy diciendo, como ha sido mal aprovechado por grandes vividores, pues se ha convertido en una oportunidad para manipular y expropiar a las personas, como lo vi en algunos videos estos días. Pero este mandamiento es muy poderoso. Nosotros sí tendremos esto en una prioridad. Les pregunto, ¿sí es una prioridad en nosotros esto? Es que me parece fascinante porque, hermanos, les voy a decir esto. Como dicen, me dice ese dicho, que no recuerda, le voy a decir tanto como esto. Esto que estamos leyendo acá es la fórmula para ser exitoso. Es increíble, hermanos, de verdad. Pasa es que está mostrado como una religión, como ¿qué significará?
Entonces, inicialmente lo llamábamos, aquí en Generación Cristo, lo llamábamos las inteligencias superiores. ¿Por qué? Como para ceñirnos un poco a los modismos de la sociedad. Yo les mostraba que aquí tengo unos libros, uno se llama Inteligencia Espiritual, otro se llama Inteligencia Social y otro se llama Inteligencia Emocional. Y por allá otro señor llamado Howard Gardner sacó otro libro que dijo, no, son muchas más, son como 10, y sacó otro libro que se llama Las Inteligencias Múltiples. Pero les tengo una buena noticia, hermanos. Por eso es tan importante estudiar, es tan importante investigar. Cuando uno se pregunta en la clase, le pregunta a la persona, ¿qué es un humano? Yo esto se los compartí, pero recuerdo lo que Pablo dijo, para mí no es molesto volver a repetirles las cosas, porque ¿qué pasa si nosotros escuchamos algo una vez? Uno no se acuerda, hermano, la mente olvida. Por eso es tan importante la repetición. Los judíos repiten, repiten, porque eso se convierte en una forma de vida. A ver, ¿qué creen ustedes que significa? Llévalas en las tablas, escríbelas en las tablas de tu corazón. Hay una versión que lo dice, apréndelas de memoria. Esto es fascinante, hermanos. Esto es una fórmula. ¿Por qué? Porque la física dice que este lápiz no puede estar, este lapicero, no, mucha atención con esto, no puede estar dos veces a la vez en un sitio. O está aquí o está allá. O está aquí o está o allá o acá. Así funciona la mente y la atención de un ser humano. No puede estar en dos cosas a la vez. Por eso Jesús lo enseñó de una manera tan precisa. Donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y yo quisiera asociar esos dos versos. Tu tesoro es este versículo, Gio. Tu tesoro es esto que acabo de leer. ¿Sí? ¿Cómo lo sabría? Déjame ver tu agenda. Déjame ver tus acciones. Y te vas a dar cuenta que no, Gio. Tú eres más bien así como hipócrita, Gio, porque tú no estás cumpliendo eso. Y tanto que tú predicas de eso y que quieres amar a Dios y que te serviré y que iré por los campos y los montes, Gio, y eso está en tu prioridad, Gio, es tu agenda, Gio. Y tengo que decirles que no, todavía no. Yo no estoy a ese nivel. Yo no sé cómo les dirá a ustedes, pero hoy soy consciente de esto. ¿Cómo quisiera yo contribuir al menos en algo con esto que yo hago todos los días? Con esto. Esta es mi herramienta, lo que Dios me dio a mí para servirle a Dios y poder decir que yo los amo a ustedes, que yo saco de mi tiempo para estudiar, investigar, decirles, los amo tanto que yo saco parte de mi vida, que es mi tiempo, para aprender esto, para compartirlo a ustedes. Pero no me quiero quedar solo en eso tampoco, porque Dios le da a una persona talentos para que haga cosas y para que ayude personas, no solamente para que piense en sí mismo. Es no cumplir este mandamiento es la causa del caos social que hay. Se los digo hoy. ¿Por qué? Seguramente si les preguntara, a ver quién se sabe Primera de Corintios 13, y ustedes escriban una frase a ver si estoy equivocado. Escriban una frasecita allá en Primera de Corintios 13. Sí. ¿Ustedes se saben alguno? Porque el amor todo lo que. A ver, escriban una frasecita los que están conectados. Un saludo para todos los que se han venido conectando. Porque el amor todo lo puede. A ver, alguien que escriba más. Porque el amor no es egoísta. Porque el amor no busca lo suyo solamente. Porque el amor no es jactancioso. Porque el amor no es soberbio, no es arrogante, no es. No busca los derechos propios solamente. El amor es más que eso. Entonces, esto que estamos leyendo es la fórmula, hermanos, escuchen, es la fórmula. Además, si le pregunto a José Ignacio, a Diana, a Consuelito, a los que están acá, les pregunto, ¿ustedes cómo ganan el dinero para vivir? Dice, no, un ángel baja del cielo de vez en cuando y me trae unos billeticos. ¿Es así? ¿O tú ganas dinero porque te relacionas con personas?
porque te contrató una empresa para hacer cosas. Te contrató una empresa, pero detrás de eso hay personas. No, que es que yo trabajo en una empresa que vende cosas. Ah, ¿y le vende cosas a quiénes? A personas. ¿Y te casaste con un marciano o con una marciana? No, me casé con una persona. ¿Y tus hijos son qué? Personas. ¿Y tus amigos son qué? Personas. ¿Y la sociedad es qué? Personas. ¿Ven por qué es la fórmula del éxito? Él dijo, si ustedes aprenden a aplicar esta estrategia de vida, ustedes van a ser exitosos. Porque el amor todo lo puede, porque el amor todo lo sufre, todo lo perdona, no está pensando en ese egocentrismo siempre. Esta siempre ha sido la fórmula, pero yo todavía, bueno, tengo un par de libros que uno se llama Iglesia Única y otro que se llama Iglesia Simple. Creo que en ese libro que hicieron un estudio, hay una iglesia en Estados Unidos que tiene como valor esa mismo, amar a Dios, al prójimo como a ti mismo. Si eso fuera una prioridad de una comunidad, en su agenda diaria estaría cómo yo hago parte de eso. Y se acabarían los problemas. ¿Por qué? Porque si yo, ¿qué significa amar al prójimo? A ver, les pregunto una cosa. Hagan una evaluación. ¿Por qué ustedes pelean en sus casas? Bueno, perdónenme, cambio un poco el término. ¿Por qué se disgustan en sus casas? ¿Por qué? Porque hay conflictos en las casas. ¿Por qué se divorcian las personas? ¿Por qué se rompen las sociedades? A ver, díganme por qué. Escriban en el chat una causa. ¿Por qué creen ustedes que se matan en los semáforos, en las esquinas, cuando se bajan con el arma porque los cerró? ¿Por qué creen ustedes que hay todo el caos social? Les pregunto. ¿Por qué creen ustedes? ¿A qué se debe? ¿A qué obedece eso? Por eso este mandamiento es tan poderoso. Esto que acabamos de leer es muy poderoso. De verdad que yo anoche no me quería acostar. Se los digo pensando en todo esto. Y Dios mío, qué fascinante es esto. ¿Por qué? Yo les estaba preguntando ahora, ¿qué es el hombre? Desde la sabiduría, yo se los dije qué día. Vamos a decir que nos recuerda. ¿Qué es el hombre desde la filosofía, desde el pensamiento griego, de los idealistas, desde la antropología, desde la psicología? ¿Qué es un hombre? A ver, ¿qué es un hombre? Cuando lo definen, lo estaba leyendo en un libro que se llama El poder del pensamiento. Estaba estudiándolo en este libro. ¿Qué es el hombre? Este libro se llama Psicología del Pensamiento. ¿Qué es un hombre? ¿Hay alguien que me ayude a definir qué es un hombre? Que lo escriba en el chat. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una persona? Y ustedes se van a dar cuenta cómo la palabra está tan bien hecha. Yo me sorprendo. Yo me quedo fascinado y digo, no puede ser que una persona no le dedique tiempo a estudiar la escritura, a leerla. Muchas veces esa falta de fe o de seguridad y confianza es porque no se lee la escritura. Solo venimos al devocional. Hay que leerla constantemente, hay que investigar, hay que decirle, oiga, estar asociado. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es un hombre? La pregunta que estamos haciendo. Bueno, por aquí hay algunos que están acertando. Una de las personas que acertó primeramente se llama René Descartes, un francés filósofo. Él dijo, el ser humano es una cosa que piensa. Pero obviamente él se quedó corto. Hoy les voy a decir qué es un ser humano. Tomen nota. Ya ustedes lo saben. Un ser humano, un ser humano es alguien que piensa, siente, conversa y se comporta. Eso es un ser humano. ¿Qué es un ser humano? Hermanos, ¿qué es? Por favor, tomen nota de esto que es muy importante. Generación Cristo es una comunidad donde nos gusta entender la fe y no creer ciegamente. Un ser humano es una cosa que piensa, que siente, que conversa y que se comporta. Vean, hermanos, estuve anoche leyendo este libro que se llama La estrategia emergente. Estuve repasándolo, escuchándome el primer capítulo nuevamente, porque me acordé. Este libro dice algo que solo voy a compartir. Dice así, escuchen por favor, si no pensamos
Si no conversamos, si no actuamos estratégicamente, es posible que estemos conduciendo nuestra empresa como si fuera un coche a toda velocidad hacia un precipicio. Un libro de estrategia. Un libro de estrategia. Hacer estrategia es apasionante porque es el fin del sonambulismo, como dice el autor, y solo cosas positivas pueden surgir de ejercer una conciencia plena. ¡Wow! Consecuencia de vivir despiertos. Y esta mañana, hablando con mi esposa y mi hija, acá les dije, cuando se hace, escuche, cuando hacemos lo que, escuchen esta frase que el Señor me colocó en la cabeza, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, sucede lo que debe suceder. ¡Wow! ¡Qué fácil! ¡Qué claridad! Pero me sorprende que este libro hable de que si no pensamos, si no conversamos y no nos comportamos estratégicamente, es como si lleváramos la vida a un precipicio. Pero les quiero decir algo, amados hermanos, les voy a decir algo. Le faltó a este libro un pedacito, le faltó un pedacito. Sentir, porque el ser humano siente. El ser humano siente. Escuchen. Escuchen eso con mucha atención. El ser humano siente. Casi todo lo que es una ganancia o una pérdida viene de lo que el ser humano siente y cómo reacciona ante lo que siente. Si te has sentido a veces, no me tuvieron en cuenta, y tú empiezas a bajarte el ánimo y a recordarte, ay Dios, porque así siempre me va mal en las relaciones. ¿Mm? ¿Por qué me va tan mal a mí en los negocios? Sentimiento. Los sentimientos son algo. Mire, hermanos, las emociones, hay una confusión ahí. Yo se los digo porque a mí me gusta comprobarlo, todo lo que llegue a mis manos. Las emociones, al igual que los pensamientos, no son ni buenas ni malas, simplemente son. Las emociones son tu primera línea de defensa. Es como el CAI de reacción inmediata, como los policías, el grupo especial. Porque tu cerebro que va viviendo en el día a día, él va caminando por ahí y él escucha un ruido, por ejemplo, ¡pum! Que algo explotó. Tu cerebro dice, Pablo Escobar colocaba bombas, bomba Segunda Guerra Mundial. Tu cerebro escuchó esa explosión y él automáticamente prende una alarma que se llama miedo, muerte. Él tiene que identificar eso. ¿Ven ustedes que no es mala? Él te está diciendo patitas a correr. ¿Sí ven que no son malas? Es como un servicio 7, 24, 365 días a tu disposición para que te mantengas vivo. Y entonces le decíamos a los niños, no le dé rabia, no le dé tristeza. Oye, pero si es así soy yo, estamos perdidos, hermanos. La pedagogía se perdió. La expresión correcta de que un hombre piense y sienta y conversa y se comporta es que el hombre es un Homo sapiens sapiens. ¿Saben qué significa un Homo sapiens sapiens? Un hombre sabio. Escuchen, un sabio, no un homus estratega. Homus es hombre, pero al ser humano le gusta más, somos estrategas, somos estrategas, somos estrategas. Hay menos responsabilidad en decir que yo soy estratega. Porque la estrategia, lastimosamente, siempre está basada en el engaño, como se concibió. La estrategia se concibió basada en el engaño, en ganar guerras, en matar. Pero cuando a mí, si la palabra que tuviésemos que usar es estrategia, entonces seríamos homus estrategos. Pero no somos homus estrategos, somos Homo sapiens sapiens. ¿Eso qué quiere decir? Léase Proverbios 1 y ahí encuentra la respuesta. Dice, libro, escuche, de Salomón, hijo de David, rey de sabiduría. Alguien que me ayude. ¿Para adquirir qué?
¿Qué dice Salomón? ¿Qué dice Proverbios 1? Esto está muy bien hilado, hermanos. De sabiduría perenne, pura. ¿Para adquirir qué? ¿Estrategia? ¿Quién lo sabe? Aquí lo dimos varias veces. Sabiduría. Y ahí es donde dice el principio de la sabiduría. Es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es cuando el esposo entiende. La palabra el temor del Señor, que está mal interpretado, es cuando uno, por ejemplo, a pesar de casado, de llevar 20 años, todavía siente que debe respetar a esa mujer. Hay un temor ahí. Después de llevar 20 años de casado, yo siento respeto por esa persona. No me trasciendo eso. Después de 20 años, esa esposa no dice, lo mandé, lo tengo. No, ni el esposo ni la esposa. Se pasa eso. Cuando eso se rompe, esa reverencia, ese hijo le importa un pepino lo que el papá dice, se pierde ese temor. Ese muchacho no le importa lo que ya dice el maestro. Cuando ese temor que va más allá de simplemente de pensar que Dios es malo, como me dijo mi hijo cuando tenía 4 años, me dijo, papá, yo le tengo miedo a Dios. Cuando mi hijo tenía entre 4 y 5 años. Miedo. Y estos días salí con un joven que me puso a pensar sobre eso. Entonces, nosotros lo acabamos de leer, hermanos. Escuchen lo que les voy a leer. Lo voy a compartir. Lo voy a compartir. Esto está quedando grabado. Esto es fascinante. Estoy enamorado de la palabra. Se lo voy a leer aquí, en vivo y en directo. Para quienes les gusta estudiar, este portal se llama Biblia Todo. Ahí lo estoy compartiendo en pantalla. Biblia Todo. Encuentras todas las versiones que existen en español. ¿De acuerdo? Acá. Entonces ustedes lo buscan y aquí están la versión. Hay compendios, todo lo que quieran. Bueno, no me gusta a veces darles muchas opciones porque uno se pierde a veces y no termina haciendo nada. Pero para quienes les gusta comparar versiones, en este Biblia Todo están todas las versiones de las Biblias que están en español. Van a haber unas 40 o 50. Me encontré esta versión y mire cómo dice. Acá. Voy a compartirles un poquitico más la pantalla más grande para que lo puedan leer. Porque aquí todo es comprobadito. Nada de pensé, creí, supuse, nada. Dice, maestro. ¿Están viendo en mi pantalla? Alguien que coloque un unito ahí para yo estar asegurado, aunque ya lo vi acá. Dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con lo que piensas. Escuchen, por favor. Una versión dice con tu mente. Por favor, miren esto. En todo lo que sientes y en todo lo que haces. Wow. Esto confirmó lo que estamos enseñando acá. Este es el mandamiento más importante. El primero. El segundo es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la fórmula que dice acá. Ah, mira, aquí está citando Levítico. ¿Recuerdan que les dije que en Deuteronomio 6 no estaba? Ve lo importante de estudiar. Creo que esto se lo dije a Marquito y Connie en una reunión que tuvimos, que en Deuteronomio 6 no se mencionaba que amáramos al prójimo como a nosotros mismos, sino solo a Dios. Pero en Levítico 22, 39 y 19, 18 lo incluyó. Se lo dije al inicio. Dice, toda la ley bíblica, todo lo que tú quieras hacer como religioso, todo, absolutamente todo. Los escritos de los profetas dependen de estos dos mandamientos. Wow. Así que la estrategia de vida para ser exitoso es esta. Primero, ¿cómo te relacionas contigo mismo? Primero, ¿te amas a ti mismo? ¿Te respetas a ti mismo? ¿Te perdonas a ti mismo? ¿Te administras a ti mismo? ¿Administras tus pensamientos y tus sentimientos, tus conversaciones y comportamientos? ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Dos, eso no va a suceder si antes no recibimos ese derroche, como describió un teólogo, la conciencia. Dios es como el sol, nos ilumina.
Entonces ya no lo vamos a llamar las tres inteligencias superiores. Le vamos a cambiar el nombre. Lo vamos a llamar de acuerdo a lo que dice la escritura y a nuestra genética antropológica. Es las sabidurías superiores. No son inteligencias superiores. Ni nos va a dar temor enseñar. Porque esto lo estamos enseñando en las empresas, hermanos. Esto que ustedes reciben acá, lo estamos llevando a las empresas con la marca Teo Coaching. Hay empresas que lo están recibiendo, lo están recibiendo, lo están recibiendo, lo están entendiendo, van poco a poco. En algún día esto explotará, se los aseguro. Es ahora donde necesitamos estar rodeados por los que estamos acá para sostener esto, porque un día esto va a explotar. Tengo la certeza que un día esto va a dar de qué hablar. Tengo esa certeza por lo que estamos haciendo. Miren lo que está diciendo esto, hermano. Las tres sabidurías superiores es amar a Dios, amar al prójimo y amarte a ti mismo. Cuando amo a Dios por encima, yo le decía a Pili, mi esposa, si yo te amo más a ti que a Dios, ahí hay un peligro muy grande, porque un día se me aparece una mujer muy bonita y tú quedas en peligro. Porque mi escala de medida eres tú. Pero si yo amo más a Dios que a ti, voy a decir lo que dijo José. ¿Cómo le voy a fallar a Dios? Por eso hay un texto que dice, la santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a tu casa. Entonces, cuando Dios se vuelve nuestra prioridad y todo lo filtramos por ahí, el mundo se arregla, hermano. Se los digo, se arregla porque uno dice, empieza uno a decir, porque ¿cómo reaccionamos los seres humanos en el día a día? Por ejemplo, reaccionamos, no, Chepita, ni me contesta el WhatsApp. A mí sí el que no me contesta lo saco del llavero. No, que hicimos algo y tal cosa, y entonces fueron más aviones que yo y yo perdí dinero ahí, pues de malas, de aquí en adelante la perdieron conmigo. Y no, que me fui y ese esposo con el que yo vive es un desgraciado, perdón, es un desiderio, y ahora sí, hermanos, perdimos. No deberíamos decir que somos cristianos y pensamos así. No lo deberíamos decir. Jesús dijo, ama hasta que te duela, ama al prójimo. Por eso es tan difícil aplicar esto. Y yo lo hablo con mi familia acá y digo, uy, chica, esto, estamos embalados. Nos pusimos a predicar esto y ahora ¿qué vamos a hacer? O nos vamos o lo aplicamos. Y yo no me quiero ir. Pero yo todavía no soy esto, pero quiero serlo. No quiero tomar decisiones revanchistas porque alguien me hizo algo. Jesús dijo, si tú tan solo le dices necio a tu prójimo, ya eres un potencial homicida, porque de ahí viene el mal genio y la cólera. Este mensaje de generación Cristo que Dios nos ha regalado es un mensaje ambicioso. Deberíamos cada uno de nosotros tener una agenda personal, tener una agenda, como el libro de éxitos diarios, donde uno empieza a escribir, a ver, ¿cuál es mi propósito? De esto de los mandamientos, ¿qué estoy yo? Yo aquí lo estoy haciendo en esta que me compré. Y aquí coloqué el cuadrante del éxito y coloqué sabiduría superior. Acá lo coloqué y dije sabiduría superior, la espiritual, para poder aprender esto y aprenderlo y poderlo decir, ya no, yo quiero cambiar, tengo esto en el radar, se ha vuelto mi prioridad. Así que eso que la mayoría se repite por allá como un cliché, a Dios y al prójimo como a ti mismo, es la solución a este mundo. Y ahí dijo, ¿de qué te sirve saberte todos esos salmos? Aunque les quiero contar que saber salmos de memoria es maravilloso. Esta semana me puse a hacer un ensayo. A mí me gusta ensayar. Entonces me puse a ensayar y dije, ¿qué pasa en mi mente cuando yo tranquilo en mi casa estoy sentado y tengo una preocupación? Yo les conté cuando me aprendí este salmo, tenía 13 años. ¿Qué pasa cuando yo en mi casa empiezo a decir en medio de una preocupación? El que habita bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Cómo les parece? Esperanza mía y castillo mío. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas, como el águila sus polluelos. Yo ya le pongo porque yo ya me sé el otro versículo. Como el águila cubre sus polluelos, me cubrirá.
Estaré seguro debajo de sus alas. Como es un salmo que se escribió hace muchos años donde había espada y pelea, entonces el salmista está diciendo, escudo y espada es tu verdad, porque David se recordaba cuando lo estaban casi que lo mataban, entonces él decía, tú me proteges como un escudo, no temeré al terror nocturno. Quiero contarles que desde que yo aprendí esto, no le tengo miedo a la oscuridad ni al ruido ni a nada de esas cosas. Antes escuchaba un ruido y, ay, ¿será un demonio? ¿Será el diablo que se va a presentar? ¿Y será que me va a jalar? Me acostaba a las 2 de la mañana y me acostaba y decía, me acordaba que decían que le jalaban las patas a uno, que si no se arropaba. Hoy en día no le tengo miedo a la oscuridad, ni al ruido, ni a nada que vaya por ahí. Bueno, si es un vivo que me va a robar, a ese sí le puedo tener miedo y patitas a correr. Sé libre y actúa como libre. Querido amigo y hermano, empezando por mí. La estrategia más poderosa para ser exitoso. Ámate a ti mismo. O sea, perdónate. Dedícate tiempo a ti. Perdóneme que le voy a decir esto. Deja de la tentación de querer cambiar a todo el mundo y ore que Señor, que cambie a Petro a ver si se vuelve buena gente o que cambie a Uribe a ver si deja de ser así. Sí, dedícale tiempo a eso, pero dedícatelo a ti, a ti. Todavía, ¿por qué no soy capaz de controlarme, de amarme a mí? ¿Por qué no? 20% de oración hacia allá y 80% por ti. Atención hacia ti. ¿En qué? Ya lo vimos acá. Solo que a esto le falta una expresión, porque todo lo que yo soy lo reflejo a través de mis conversaciones, porque el buen hombre del tesoro de su corazón saca buenas cosas, porque de la abundancia del pensamiento y el sentimiento habla la boca. Es decir, esto debe ser nuestra carta de navegación diaria para ser exitosos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Permite que esta palabra, Señor, permíteme que me permee, que me penetre, que yo pueda realmente empezar a vivir esto, que no sea simplemente otro devocional más textos bíblicos que me sé, sino que yo empiece a vivir esto, a hacerlo una realidad, porque en eso se resume. Voy a decirles esto que les va a parecer loco. Le voy a pedir el favor a todos los que hagan un devocional en el siguiente mes, que todos preparen una enseñanza de este tema, nada más, y cada uno la dé a su manera. Escuchen el favor que les estoy pidiendo. Todos los que tengan agenda de devocional, preparen este tema y háganlo de manera distinta, porque lo que me enseñó ese versículo es que puedes hacer 2000 devocionales, pero no aplicas este, no fuiste estratégico. Entonces, los que hacen devocionales, les invito, preparen un tema sobre esto, prepárenlo y denlo. Los que dijeron que querían hacer los devocionales, prepárenlo, porque necesitamos que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Cuando ya lo cumplamos, les aseguro que resolvimos todo. Ya lo resolvimos todo. Pero si mañana voy y predico de otra cosa y de otra y de otra y de otra, y ese devocional de hoy estuvo muy bueno. Mañana, ¿cuál será? Pasado mañana, ¿cuál será? Entonces, ¿qué pasa si María Eugenia, si Janet, si William, si todos los que están haciendo devocionales, Chepita, Marta Arango, todos los que hagamos un devocional, vamos a hacer un devocional de este versículo hasta que todos digamos, oiga, ahora estoy entendiendo es que dónde está el problema. El problema es que yo no me he querido hacer cargo de esa instrucción tan precisa. Imagínate, es poderosísima. Primero me dice el foco debe ser Dios, el prójimo y yo. Si un ciego guía a otro ciego, los dos van al hoyo. Así dice la escritura. Entonces yo que ando diciendo que no, Dios me cambió, el Dios que yo tengo hace milagros, pero en la casa, que no vayan a colocar una cámara escondida cuando te levantas en la mañana y no encuentras organizada la casa como tú quieres. A ver si eso evangeliza a alguien. Aquí nosotros hemos colocado testeo y me doy cuenta de lo que hemos venido avanzando. Se los digo de mi corazón. Nos falta mucho, pero yo he visto ese esfuerzo consciente. No crea que el Espíritu de Dios te va a secuestrar la mente y te va a decir, Campillo, ya no te voy a dejar que te dé la pataleta, ni seas grosero, ni seas impaciente, ni arrogante, ni soberbio. No, porque tú eres mi hijo y yo ya te voy a manipular tu cognitividad, tu parte psíquica. Pobrecito de ti, Campillo, ya eres un esclavo del Espíritu. Ahora solo eres paciente, amor, bondad.
no es verdad. Tú conscientemente debes aspirar a eso y agarradita de la mano de Dios, agarradito, llegar ahí. Bien, la fórmula tan poderosa. El ser humano solo se mueve en tres dimensiones, hacia lo trascendente, hacia lo transpersonal, hacia lo interpersonal, que es el prójimo, y hacia lo intra, lo adentro, lo emocional. Por eso dice, ámenme con la mente, con el sentimiento y con el comportamiento, y verá que cuando ustedes hablen, reflejarán eso. Y enfóquense en amar al prójimo y a ustedes mismos. Y colorín colorado, nos vemos en el cielo porque todo quedó perfecto. Nos vemos en el siguiente episodio.